comenzamos? Comenzamos, como hemos dicho, aunando Córdoba, España y Roma de una manera muy especial gracias a Teo Fernández. Él ya se encuentra aquí con nosotros, como siempre, viene en representación de Eras una vez Córdoba y en este caso, Teo, ¿quién mejor que tú para explicarnos esta unión artística y tan especial? Bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros y creo que feliz año nuevo porque me parece que es la primera vez de este 17 que vengo por aquí. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vamos a aunar en este caso España y Roma y cuál es esa proyección que nuestro país tiene en Italia y concretamente en este centro neurálgico de actividad que es en Roma? Bueno, la relación entre España y Roma se puede rastrear desde los orígenes, entre Córdoba y Roma. De hecho, la Córdoba, tal y como la entendemos hoy, la funda precisamente un general romano y bueno, no voy a meter mucho en eso porque de hecho en 2012 me parece que fue, no sé si recordarán los televidentes, hubo una triple exposición que se llamó Córdoba, reflejo de Roma, que estaba, si no recuerdo mal, en Vincorsa, Museo Arqueológico y en Oribe, efectivamente. Y rastreaba toda esa relación y sobre todo toda esa emulación que la ciudad de Córdoba entonces ¿no? hacía de la capital de Roma. Y ahí bueno, podemos rastrear toda la historia de esa relación, sobre todo eso, sobre todo Córdoba un poco como imitadora en cierto modo de Roma, también a veces al revés. Y incluso hasta hace muy poquito, hace 3 años me parece, en el 2013, hubo también otra vinculación que fue la promoción de Córdoba en Roma a través de la participación de Córdoba Ecuestre en el carnaval romano, que además también se promocionaron la llegada de Almozarde, se promocionó, también hubo publicidad de llegada de Ramírez, Casa del Caballero Andaluz, en fin, pero básicamente el vehículo fue el espectáculo de Córdoba Ecuestre allí en Piazza del Popolo, si no recuerdo mal. Pues bien, a todo eso, y como digo, en lo que se refiere sobre todo a la relación entre Córdoba, la Córdoba romana y la Roma antigua, la capital, hemos querido un poco como está, no voy a decir trillado, pero como ya se expuso, por ejemplo, en aquella triple exposición, pues lo que queremos es darle un poco una vuelta. Entonces, en primer lugar hemos hablado, aunque se pondrá después en segundo lugar, pero como principal y más destacado, hemos hablado con Juan Luis López Vázquez, que es cordobés, pero trabaja precisamente en Roma, en Tour España, o sea, promocionando Córdoba, se puede incluir Córdoba, pero sobre todo España y Andalucía, no solamente en Italia y en Roma, sino también en gran parte del Mediterráneo. Aprovechando que estaba aquí por vacaciones, pues nos pareció una forma curiosa de eso, de ver otra forma de relación entre España e Italia. Por supuesto que el entrevistado fue Sara. Y luego también quería comentar, dentro de toda esta casuística de interrelación Córdoba-Roma, en segundo lugar, pero menos importante, pero quería comentarlo, una situación muy curiosa, que en este caso es más una influencia, entre comillas, de Córdoba en Roma. Porque en Roma tenemos el monte Testaccio, acabado en CCIO, que se llama así porque las testae, o testa en plural, hace poco, además, antes de salir de casa lo he revisado en el diccionario de latín, por si acaso, para no equivocarme. Para no meter la pata. Sí, para asegurarme, porque tenía una duda de si significaba, como significa, teja, vasija, arcilla, o fragmento de las mismas. Pues bien, en realidad significa ambas cosas. Que por cierto aprovecho para mandar un saludo a mis profesores con los que alguna vez usé ese diccionario. Antonio Higuera, Rafael García Porra y la Universidad Enrique Melchor en Epigrafía y Carlos Márquez en Arqueología, porque algunos verán esto. Y, como digo, efectivamente, testa en plural es arcilla, teja, vasija e incluso fragmento de las mismas. ¿Por qué se llama ese monte Testaccio? Porque se fue formando a base de la acumulación, parece que al menos en determinado momento sí fue una acumulación totalmente ordenada, de restos de ánforas y ánforas completas, porque estaba junto al puerto de Roma, que se iban desechando cuando llegaban allí. En su mayoría parece que eran ánforas eran ánforas de aceite, que a su vez en su mayoría, no sé si leí un artículo que el 80% quizás, provenían de la Bética. Si hablamos de aceite de la Bética, evidentemente el gran protagonista o uno de los grandes protagonistas es el aceite, y sería el de Córdoba. ¿Qué significa? Que hoy en día existe un monte en Roma, no de las antiguas colinas de Roma, por supuesto, porque como he dicho, se va formando con el paso de las décadas y los siglos por esos restos de ánforas. Pero sí es cierto que tenemos un monte en Roma que está al sur de lo que es la zona más o menos monumental romana, al sur de los foros. De hecho, lo he mirado bien en Google Maps y como a 1,5 kilómetros un poquito más al suroeste del Coliseo, para que la gente se oriente. Por medio estaría en el Circo Máximo y el monte Aventino. Pues tenemos ese monte en Roma, en gran parte provocado por las cosas que se enviaban desde la Bética en general y especialmente desde Córdoba hasta la ciudad eterna. Hasta allí. Es un dato bastante curioso. Y otro dato curioso, Teo, que me gustaría comentar contigo, es la unión en este caso de Córdoba y Roma por medio de vosotros dos, los dos protagonistas de la sección de hoy, porque es curioso, ya de por sí es una manera, bueno, pues un tanto especial, ¿no?, que tenéis vosotros de reencontraros y de así poder llevar a cabo, bueno, pues en este caso la entrevista que vamos a ver a continuación.
Sí, no ha sido tanto quizá físicamente en Roma, pero sí ha sido en gran parte a través de Roma, porque fue muy curioso. Yo en 2001-2002 hice la beca Erasmus en Roma, estudiaba Historia de la Facultad de Letras, y una chica, creo que se llamaba Ana del Moral, si era ella, también la saludo desde aquí, me puso en contacto, porque creo que era de su clase o algo así, con el estudiante que había hecho lo mismo que yo, había tenido la misma plaza Erasmus que yo, justo el curso anterior, durante el verano intermedio, para que me aconsejase, etcétera. Además había cambios de planes de estudio, entonces era un follón. Y justamente era Juanlu. Total, que quedamos un par de veces, me aconsejó, súper simpático. La cosa quedó ahí, yo creo que no lo volví a ver ni siquiera cuando yo volví de la beca Erasmus. Pasaron los años y como 10 años después, una mujer, una persona que también la saludo, ya hoy saludo a todo el mundo con el año nuevo. Día de saludos, María claro José, que sí. María José Peña, que toda la gente que se dedique a algo de turismo en Córdoba la conocerá, aunque ahora se ha ido a la aventura mexicana, está en Cancún, me parece. María José Peña, no recuerdo por qué, cómo fue, surgió el tema y me habló de él. Y yo en principio no lo asocié con la persona que yo había conocido 10 años antes, no me acordaba del nombre. Y de hecho, quedamos incluso, tomamos un café para que él me hablase, bueno, de cómo trabajaba dentro de España, igualmente, no sé si fue una Navidad o un verano que él vino igualmente, porque ella estaba trabajando, en esta segunda ocasión estaba trabajando en Italia, en Roma. Y cuando llevábamos un rato charlando empezamos a, oye, pues tú me suenas, oye, pues tal, y al final caímos en que 10 años antes nos habíamos conocido. Esto, ¿por qué me quería contar esto? Es curioso contarlo porque yo creo que muchos cordobeses se pueden sentir identificados. Córdoba es una ciudad con la que al final con la gente siempre acaba, de alguna forma, reencontrándote siempre que seas del mismo círculo profesional o que sea. Es un dato bastante curioso para tenerlo en cuenta y además un guiño que haces tú también a Roma con esa bufanda, ¿no? Sí, de hecho la traje la última vez que estuve por aquí y la verdad que me gusta siempre, no sé si te has dado cuenta, venir con algo diferente porque luego en YouTube la gente sabe si ha visto el vídeo o no. Es muy fácil decir, eso lo he visto, eso no lo he visto, más allá del contenido, ¿no? O sea, que vas pensando incluso más allá, ¿no? De decir, ya no solamente el contenido, sino que la gente sepa si ha visto el vídeo o no. O sea, facilitándole al espectador también. Sí, porque además lo tenemos todo en la página web de Erasmus en Córdoba tenemos todo. Entonces también es más fácil que por el título del vídeo, que a veces además no cabe el título completo, solamente se puede poner mi nombre o tal, pues es más fácil que digan, esto lo he visto, esto no lo he visto. Entonces, como el rasgo diferenciador, como estábamos en pleno diciembre, dije una bufanda llamativa y me traje la de la Roma que la tenía. Y como ahora vamos a hablar de Roma, pues digo, me lo voy a repetir en este caso el guiño a la ciudad. Exactamente, ese guiño a la ciudad. Teo, has comentado, bueno, pues un poquito cómo es esa unión tuya con el protagonista del vídeo que vamos a ver a continuación, cómo se ha llevado a cabo también esta entrevista en la que Sara Campillo también ha tenido mucho que ver, porque es en este caso la redactora que os ha acompañado. ¿Por qué has elegido este tema para comenzar el año y para tu sección? Porque nos va a acompañar, Teo nos va a acompañar cada 15 días, vamos a tocar temas distintos, siempre vinculados al mundo también de la historia, de la tradición, y en este caso, bueno, pues hemos empezado con este tema. ¿Por qué? ¿Por qué has seleccionado este tema, Teo? Pues una buena pregunta, porque se me iba a pasar una cuestión coyuntural, aparte, por supuesto, de que Juanlu estaba aquí por sus vacaciones navideñas, o que él ha cogido para Navidad, por supuesto porque la semana que viene es Fitur. Enero siempre es una época de poco movimiento a nivel de turista como tal, pero desde un punto de vista profesional turístico es una época importantísima. Es una temporada muy fuerte porque esta semana ya hay mucha gente que no vive, porque está ya de ese sector, ¿no? Que está ya pensando en preparándose para Fitur, que es la semana que viene. Entonces, pues por ambos motivos, tanto porque él estaba aquí, que eso no podíamos controlarlo si estaba o no estaba, pero sobre todo porque es una buena época al estar aquí encima, la feria de turismo más importante de España y de las principales de Europa, y es más, algunas veces yo me lo he encontrado sin esperármelo en el propio Fitur. Este año creo que no viene, pues creía que era una fecha bastante adecuada. Y por cierto, hablando de turismo, la entrevista se hizo en el CRV, Centro de Recepción de Visitantes, el gran edificio de información más o menos nuevo que hay ahí junto a la puerta del Puente Romano. Y quiero dar las gracias también a Joaquín Zurita, que es de hace poco responsable del mismo, porque fue el que nos permitió grabar allí, porque a nivel de organismo, por supuesto, Tour España no tiene nada que ver ni con la Junta de Andalucía, que lo gestionaba hasta hace poco, ni con el Ayuntamiento, que lo gestiona actualmente. Una entrevista muy interesante, como digo, le vamos a dar paso al vídeo en breve, pero sí que me gustaría que destacaras algo, Teo. ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo lo que vamos a escuchar y de lo que vamos a ver? A mí me llama mucho la atención, lo que pasa es que no la quiero anticipar, la reflexión que él hace sobre la imagen que el turista o que el foráneo tiene de Córdoba, que comentó que en muchos casos se sorprende porque la imagen que tiene a priori pues, es como una ciudad más pequeñita o más, de alguna forma más provinciana, y que luego llega aquí se sorprende bastante. Quizá ya, imagino que con el boca a boca, a base de gente sorprendida que vuelve a su casa y lo cuenta, pues ya eso se irá poco a poco solucionando. Claro, lo que pasa es que a nivel internacional, que es lo que él controla y lo que él maneja, será mucho más lento.
¿Y somos conscientes de todo lo que tenemos de unión, en este caso con el mundo romano, la parte de esa Córdoba romana, esa historia? Porque es cierto que se intenta fomentar también el conocerla, al igual que la Córdoba musulmana, pero no sé si realmente somos conscientes de esas raíces que tenemos nosotros históricamente hablando. Hombre, de las raíces, los cordobeses sí saben que evidentemente algo romano hubo, porque hay algún resto muy visible, como puede ser el templo romano, aunque eso lo que vemos romano, en fin, es relativamente una reconstrucción moderna, ¿no? Pero sí es cierto que hay restos por allí, evidentemente, romanos. Sí es cierto que no se conoce bien, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro paseo, en Eras una vez Córdoba, tenemos un paseo guiado que es Córdoba subterránea, que de hecho es una excusa, como que es todos nuestros paseos, para ver alguna época o algún elemento patrimonial, en este caso sobre todo es Córdoba romana. Córdoba romana que, como es normal, salvo esa reconstrucción del templo, prácticamente toda está bajo tierra. Por eso Córdoba subterránea, básicamente Córdoba romana. Podría tener más cosas, pero en nuestro caso nos centramos en Roma. Y te puedo confirmar que la mayoría de la gente no conoce el legado romano. Es cierto que hay proyectos como, por ejemplo, Arqueología Somos Todos, de la universidad, que lleva mucho tiempo trabajando en ello, con un trabajo, habéis tenido por aquí a veces, con un trabajo importante, pero claro, también es cierto que ellos, bueno, su labor principal no es divulgar, su labor principal es investigar, aunque luego tengan ese canal de divulgación con esa, no sé si asociación o cómo lo tienen configurado con ese proyecto, pero básicamente investigan. Entonces, claro, el semana a semana, o en ocasiones día a día que nosotros vivimos, pues sí nos da para confirmar que por desgracia, o por suerte, ya no lo sé, el cordobés y, bueno, incluso, y mucho menos los foráneos, no son conscientes de la Córdoba, nunca mejor dicho, romana, que tenemos bajo los pies. Que tenemos exactamente, que forma parte al fin y al cabo de lo que hoy en día es Córdoba. Teo, para finalizar, un pequeño adelanto de lo que vamos a tener dentro de 15 días. Pues quisimos hablaros también, en este caso aquí intentamos jugar con algo que era mucho más conocido, o supuestamente mucho más conocido, como es la judería cordobesa, pero mostrar algo que no se conoce mucho, o no se conoce mucho, y que además esta casa creo que nunca había tocado, como es la Casa Andalusí, que es uno de los rincones, como dije, porque ahí me entrevistó Sara a mí, y uno de los rincones, como dije, en mi opinión, más sugerente y más mágico de toda la Córdoba, de la zona turístico-monumental, porque además es un sitio no tanto pensado en ser un museo, sino en transmitirte esas sensaciones que te transmite el agua, la literatura, la música, el entorno. Perfecto, bueno, pues con eso nos vamos a quedar.